1995 en 18 países de América Latina. Uno de sus últimos estudios reconoce al Estado ecuatoriano entre los más eficientes, con un 64% de aprobación. En términos numéricos, lo que se podría destacar es de que el proceso de transformación estructural que ha tenido Ecuador a través de su nueva constitución y todos los cambios normativos, legales que han tenido, se ha producido un mejoramiento de la percepción que tiene la gente de que el gobierno trabaja para la mayoría. América Latina sufre de un mal principal, más bien dicho, dos males principales. Uno es la percepción de la gente de que los gobiernos trabajan para unos pequeños grupos y unos pequeños intereses, y el otro es de que la distribución del ingreso está muy mal. Hay una gran injusticia en la distribución del ingreso. En esos dos variables, que son las variables centrales que permiten entender la evolución de las sociedades, Ecuador está avanzando más rápido que el promedio de los otros 18 países y avanzando en el sentido correcto. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, forma parte de las Naciones Unidas. Tiene su sede en Chile y se creó para contribuir al desarrollo de América Latina, las relaciones entre sus países y demás naciones del mundo, entre quienes impulsa la integración y cooperación mutua. Anualmente, la CEPAL difunde una lista de 20 países según su crecimiento. Ahí, Ecuador será el tercero. Bueno, en primer lugar hay que destacar algo muy importante, y es que los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Ecuador en este momento tiene un nivel de endeudamiento externo de 22.2%, que es el nivel más bajo de la historia del Ecuador. El Ecuador creció 8% el año pasado, 2011, este año va a seguir con un crecimiento importante, y creo que uno de los grandes dinamismos que ha tenido el Ecuador ha estado fundamentalmente en la inversión pública, que lo que hace al final de cuentas es promover una mayor igualdad en la sociedad. Los fines de semana y los días festivos, siempre por la noche, miles de colombianos siguen la transmisión de Noticias 1. Comparar el estado de las carreteras de Nariño, al sur de Colombia, con las de su vecino Ecuador fue una de las noticias que produjo este equipo colombiano. Una vez se pasa Pasto, para llegar a Ecuador se debe tomar de nuevo la llamada vía panamericana, que pasa por la propia capital de Nariño, y aunque ustedes no lo crean, es esta. Para esto, el equipo periodístico colombiano viajó desde Bogotá hacia Quito. En ese objetivo usó la vía panamericana, una de las más antiguas carreteras concebida hace 83 años para unir las Américas entre Alaska y Argentina. Poca velocidad y pasos totalmente destruidos. En Rumichaca, el viejo puente fronterizo despide los caminos de Nariño y nos adentra en Ecuador. Y en Tulcán, el primer pueblo ecuatoriano, ya se nota la diferencia. La carretera ya es del doble de ancho, y mientras más se avanza hacia el sur, las vallas anuncian la llegada del progreso. El cambio se nota desde la calidad del asfalto y la profundidad de las cunetas. 2 horas más de camino nos situaron en Ibarra. Aquí las carreteras ya tienen 6 carriles. El desarrollo vial, apenas a 2 horas de la frontera con Nariño, es notorio. Cuando nosotros nos hacemos este periplo, metidos dentro de un carro y dentro de una camioneta por 8 horas viajando por las carreteras de Colombia, unas carreteras panamericanas, en donde se supone que las condiciones deberían ser aptas para el transporte de carga, importaciones y exportaciones, y usted ve que andando en un coche detrás de un camión puede demorarse perfectamente 25 minutos porque no lo puede rebasar, dado que el ancho de la carretera no se lo permite. Y luego llega a Ecuador y apenas ha pasado 1 hora y 45 minutos, usted encuentra 6 carriles de vía, usted evidencia el atraso. Se evidencia que el progreso sí puede llegar y sí puede existir, como está puesto ahí. Este es el panorama de la vía. Para los ecuatorianos, un motivo de orgullo, sinónimo de descongestión y señal inequívoca de progreso. Cuando usted mira el desarrollo de la infraestructura que hay, por lo menos en carreteras, que fue de la que nosotros mismos fuimos testigos, sin lugar a dudas, pues usted se da cuenta que Ecuador nos lleva ventaja y Colombia se queda 30 años abajo. Independientemente de razones políticas de cualquiera de los bandos de los que usted venga, cuando usted ve eso, usted ve progreso. Y usted ve que realmente hay maneras de trabajar
y hechos que mostrar cuando se trabaja. Cuando usted le muestra a la gente y le pone una carretera, usted no tiene cómo discutir ese progreso. Nueva York es la sede de la Asociación Estadounidense de Operadores Turísticos, para quienes Ecuador, por su diversidad y atributos culturales, se revela como uno de los mejores destinos a descubrir, antes incluso que México, Panamá, España y Nueva Zelanda. Today, we're always looking for the next most popular place to visit. But certainly Ecuador is one of those that our members really believe have the potential to become a major player in the global business of travel. So our members, slowly over time have been picking up on the consumer interest that they're hearing here in the States, as well as the profile and the image of Ecuador that continues to be elevated. So all of these factors, as they come together, pretty much proclaim that Ecuador is a country to be reckoned with, and one that is really emerging in the global travel industry. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. Acceder y desarrollar software libre es un concepto vanguardista, generoso e inclusivo. Contrariamente a lo que se cree, la escena del software libre no está en su gratuidad, sino en la libertad para usarlo, copiarlo, compartirlo y modificarlo. En Málaga, España, está Focus, una organización creada en 2011 para promover el conocimiento libre. En este objetivo apoyan a gobiernos, a los que orientan en sus políticas tecnológicas. El software libre no es solo un concepto tecnológico, es un concepto social. La apuesta de un gobierno por el software libre significa apostar por su ciudadanía, significa apostar por sus empresas y significa apostar, como bien decía el presidente Correa, por soberanía tecnológica, por independencia tecnológica. Queridos amigos, los saluda Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina, en todos los aspectos, entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados, dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Seremos productores de tecnología, no simples consumidores. Seremos dueños de los códigos fuentes y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación de nuestros esfuerzos pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región. Conocer es el vídeo, un vídeo que además creo que no tardaba más de 2 minutos, del presidente Correa, dirigiéndose a su población, presentando ese decreto, esa nueva medida de impulso del software libre. De la forma tan clara como él la trasladaba, nos impactó muchísimo a la comunidad del software libre a nivel internacional. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. Nunca antes habíamos escuchado a un político decir de una forma tan sencilla, tan clara y tan abiertamente lo importante que era para los gobiernos apostar por software libre. Para lograr este reconocimiento, el presidente Correa debió sortear una lista inicial de 18 candidatos y una propuesta de 3 finalistas, junto al presidente paraguayo Fernando Lugo. Una vez corrida la elección, el presidente ecuatoriano obtuvo un 39.5% de votos, con que una gran mayoría de 15.000 internautas participantes reconocieron su trabajo y convicción en este tema. Creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene, porque fue de todos los participantes el que más votos obtuvo, por supuesto en su categoría y por eso ganó, pero de todas las categorías fue el voto absoluto el que más recibió. El Ecuador desde afuera. Las cosas han cambiado. Reconocimiento, admiración y apoyo a un país que decidió trazar su propio destino a partir del progreso, la dignidad, el trabajo y la solidaridad. Es posible que en la historia de Ecuador no haya habido ningún momento tan benéfico como el que se está viviendo actualmente desde el punto de vista de interés de la población. Es decir, crecimiento,
crecimiento económico, crecimiento cultural, inserción cultural, etcétera, en una atmósfera de paz, por otra parte, y en una atmósfera absolutamente democrática, ¿verdad? Crecimiento económico, democracia y paz. Over the last 5 years in Ecuador, and more generally over the last decade in the region, you have these alternatives to neoliberal thinking emerging through democratic elections. And you see success in terms of job creation, poverty reduction, raising quality of life, and the environment. Ecuador, I think, is a leader. And people need to understand this more and develop a better understanding of what Ecuador is achieving now and what they continue to achieve in the future. No, yo pienso que Ecuador empezó una revolución ciudadana tal vez un poco anticipada de un proceso de una revolución planetaria. Lo que estamos viviendo es un fenómeno global, donde los ciudadanos buscan de verdad valores fundamentales, vida digna, y no se rehúnen a estos modelos individualistas neoliberales. Tal vez la diferencia es que Ecuador empezó ese proceso con un poco de anticipación. Yo creo que los niveles de aprobación de hoy tienen que ver con, digamos, un reconocimiento a que ha hecho mejor papel que los anteriores mandatarios y que lo que él quiere es positivo. Si a mí me preguntas desde fuera, te diría, se le ve a un presidente que nos guste o no nos guste, es auténtico. Pienso que es un tipo de presidente que cambió el modo común de hacer presidente de una nación. Pienso que él tiene una inspiración muy justa y una capacidad de innovación. Lo que yo conozco del presidente es muy positivo y para mí una inspiración. Yo diría que Ecuador está dando un ejemplo de una batalla total en la que la dimensión ecológica, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión mediática están absolutamente articulados en un proyecto que efectivamente es revolucionario, en el sentido de que se trata de poner a Ecuador de pie. Ha estado un poco de cabeza y ahora se trata de ponerlo de pie, y ponerlo de pie dándole precisamente a los ciudadanos la posibilidad por fin de acceder a una dignidad que merecen.